Lo que te voy a contar en este vídeo ha sido sin duda la clave de mi éxito, de cómo en 5 años he conseguido pasar de ser despedido de 5 trabajos a finalmente ganar más dinero del que jamás hubiera podido imaginar. Y es que este vídeo no es un vídeo genérico sobre el concepto de disciplina, es un testimonio real de cómo aplicando la disciplina en mi vida he conseguido generar millones con mis negocios. Para ponerte en contexto y que juzgues tú mismo si debes o no escucharme, mi nombre es David Costarrosa y soy el fundador de Viping, un centro logístico donde procesamos alrededor de 2.000 envíos diarios y que este año cerraremos con una facturación cercana a los 4 millones de euros. Además de todo esto, he facturado alrededor de 10 millones de euros con mis tiendas online y de Amazon. Pero las palabras se las lleva el viento, por lo que te sugiero que busques mi nombre en Google o incluso que navegues hacia abajo en mi canal de YouTube para que veas que no hay trampa ni cartón, ya que un canal de YouTube es un reflejo de uno mismo y en él podrás ver mi progresión durante estos años. Dicho esto, si eres emprendedor o estás pensando en emprender, no importa el negocio que sea, este vídeo te va a ayudar, porque es un testimonio sincero de emprendedor a emprendedor, donde te voy a explicar por qué es fundamental ser disciplinado para alcanzar tus objetivos. Lo primero que tienes que entender es que ser emprendedor es un estilo de vida, es un camino en solitario hacia un final incierto. No es como ir al gimnasio, donde sabes que a pesar de no ver resultados durante las primeras semanas, tienes la total certeza de que acabarás viéndolos, ya que está científicamente demostrado que si ejercitas tu cuerpo de forma constante, vas a acabar consiguiendo un físico superior al actual. En el emprendimiento no es así. Nadie te garantiza conseguir el éxito y aún así, debes ser capaz de programar tu mente para seguir remando cada día pese a no ver resultados apreciables a corto plazo. No todo van a ser malas noticias, querido amigo. Te voy a dar un dato muy revelador. No hace falta ser un lince para darse cuenta que los podcasts están muy de moda, ¿verdad? O sea, yo mismo soy muy consumidor y seguro que tú también. Pues aquí va un dato demoledor. ¿Sabías que el 90% de los nuevos podcasts no pasan del episodio número 3? Es decir, vamos a analizar esto. Tiran la toalla, abandonan su sueño pasados 3 miserables episodios. Huelga decir que salvo que seas una celebridad es muy poco probable que percibas avances tras 3 episodios. Pues aún así, el 90% de los podcasts abandonan. Espera, que esto no acaba aquí, ojalá acabase aquí. De ese 10% restante, solo el 1% superan el episodio número 22, que por cierto, tampoco necesariamente tienes por qué haber visto avances significativos pasado el episodio 22. Piensa que en este negocio en cuestión y bajo mi punto de vista, lo normal es sacar episodios a volumen al principio sin esperar nada a cambio, con el fin de tener una muestra suficientemente grande como para poder analizarla y tomar decisiones en base a la misma para futuros episodios. Pero nada, la gente abandona. ¿Por qué te cuento esto si ni tú ni yo tenemos un podcast, por lo menos yo? Por 2 cosas muy importantes. La primera, para mostrarte que no es difícil formar parte del 1%, ya que tu competencia es muy poco disciplinada y abandona a las primeras de cambio, por lo que créeme que esto lo hace más fácil de lo que parece. La segunda, para que entiendas la importancia de ser disciplinado para no abandonar tu proyecto, pese a no ver resultados apreciables a corto plazo. Piensa también en, por ejemplo, qué sé yo, un escultor de piedra. Esto es de Hábitos Atómicos, un libro que te recomiendo encarecidamente, de James Clear. El escultor de piedra se levanta por las mañanas para cincelar con un pequeño martillo una gigantesca piedra. Pasa días y días efectuando pequeños golpes sobre la misma sin apreciar resultados visibles. De hecho, la mayoría de días son así. Realiza su jornada entera y finaliza la misma con la sensación de no haber causado el más mínimo avance en la roca caliza. Pero realmente no es así, porque con cada golpe está más cerca de su objetivo y por tanto el escultor sigue persistiendo, hasta que finalmente llega un golpe que consigue que la roca se resquebraje y se empiece a apreciar parte de la ansiada escultura. Podrías pensar erróneamente que esto es debido a un golpe maestro, pero nada más lejos de la realidad. Es debido a un conjunto de pequeños golpes de forma constante día tras día que finalmente logran su objetivo. Esto te va a pasar cuando emprendas y tienes que acordarte de esta historia, especialmente en el mundo en el que vivimos. Veo a mucha gente dar consejos en redes sociales sobre el emprendimiento y vender el éxito de la noche a la mañana, pero no es así. Es un camino largo donde solo la constancia y el no abandonar te acercará más a tu objetivo. Yo fundé Viping en 2019 y desde entonces ha llovido bastante. ¿Sabes que los primeros 3 años perdí dinero todos los meses? Sí. Además fue duro porque mientras yo perdía dinero, veía gente en Instagram decir que ganaba dinero con negocios digitales y mi entorno tampoco ayudaba demasiado. David, esto de Viping es muy complejo, es demasiado complicado, ¿por qué no pruebas este nuevo negocio que ha salido ahora y
y que todo el mundo dice que está ganando dinero con él. Dicen que es muy fácil y que no requiere apenas disciplina. Y claro, te escuchabas eso y decías, vale. Fue muy duro mantenerme firme y seguir remando cada día pese a no apreciar resultados al principio. Pero, ¿sabes qué? Perdía dinero, sí. Pero cada vez perdía menos y cada día iba apreciando pequeñas mejoras. No solo perdía menos dinero, sino que también iba masterizando mejor la operativa del negocio y poco a poco iba entendiendo mejor las demandas de mi cliente. Iba ganando información y también iba descartando las malas decisiones en base a la data que el tiempo me iba proporcionando. Acuérdate del ejemplo del podcast. Cuando creas un negocio tienes que asumir que al principio te vas a equivocar, pero eso es bueno, porque necesitas equivocarte para saber qué no hay que hacer. Como dijo Thomas Edison, no es que haya fallado, simplemente he descubierto 1000 formas de cómo no hay que hacerlo. A día de hoy, facturamos cerca de 4 millones de euros al año, estamos creciendo mes a mes y ya somos top 3 empresas de mi comunidad que más envíos diarios despachamos, codeándonos con el propio Zara, por ejemplo, o con alguna perfumería muy famosa. Para conseguir esto, ¿sabes cuál fue la clave? Programar mi mente para ser más disciplinado. ¿Y cómo hice esto? Rodeándome de gente a la que admiro, gente que ha conseguido resultados extraordinarios. Y dirás, ¿cómo has conseguido rodearte de esta gente? ¿Acaso vives en Villa Emprendedor, un pueblo secreto lleno de emprendedores donde solo se admite la excelencia? No, ni muchísimo menos. Vivo en Valencia y mi entorno era de todo menos emprendedor. Pero esto es así en la mayoría de los casos. Son las cartas que te han tocado en la baraja y son con las que tienes que jugar la partida. No puedes elegir tu entorno. El entorno ayuda, y muchísimo además, pero no es sencillo cambiar de entorno, sobre todo al principio, pero lo que sí que puedes cambiarte es a ti mismo. Personalmente, empecé a consumir contenido de gente experta en este campo, como por ejemplo Brian Tracy, Jim Rohn o el propio Ray Dalio. Gente de mucho mayor edad que yo, lo cual para mí es muy importante, ya que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y sobre todo, además de tener más edad que yo, es mucho más exitosa que yo. Esta gente, sin ellos saberlo, fueron mis mentores y literalmente cambiaron mi vida. Hay otra cosa que hice, que muy poca gente hace, y es entender que estamos demasiado digitalizados. ¿Cómo consigues rodearte de gente exitosa? ¿Escribiéndoles un privado por Instagram? No. Fíjate en grandes empresas que hay cerca tuyo, en tu barrio, en tu pueblo. Vete a esas empresas, toca la puerta e intenta conseguir comer, almorzar, pasar un rato con el CEO de la empresa. Muchos te dirán que no, pero otros muchos te dirán que sí, porque al final se sienten solos y les encanta contar batallitas. Entonces el networking de verdad muchas veces se hace en la calle tocando puertas, no en TikTok y en Instagram. Yo cuando empecé a consumir a gente como Ray Dalio y demás, me decía, oye, es curioso que esta gente, que tiene un discurso antagónico al que escucho en mi entorno, y qué casualidad que está donde yo quiero estar y mi entorno no. Entonces, si mi entorno me dice que no siga con mi negocio de Vipin porque no está generando dinero y es muy difícil, pero esta gente dice que sí, que son multimillonarios, por cierto, ¿a quién tengo que hacerles caso? La respuesta no te la voy a decir porque creo que ya la sabes, ¿no? Por eso te digo que el camino del emprendimiento es solitario, porque tienes que aislarte del ruido de tu entorno y centrarte en ti mismo, ignorando los consejos de los demás. Una vez que entiendes el mensaje y te das cuenta de que la gente de éxito no ha conseguido sus objetivos de la noche a la mañana, es ahí cuando reprogramas tu mente y te transformas en un ser superior. Aprendes a enamorarte del proceso y no de las metas. Aprendes a que todos los días tienes una misión que cumplir, estés motivado o no, porque la motivación, querido amigo, no estará contigo todos los días, ojalá, pero si asumes que es así, entonces no es tan difícil. Cuando consigues esta mentalidad y la fusionas con el aprendizaje de una habilidad o la creación de un negocio que genere dinero, te vuelves imparable. Una vez que has conseguido esto, vas a mirar atrás y vas a decir, qué perdido que estaba y no entiendo cómo no veía la vida desde este prisma anteriormente, ¿no? Créeme que es así, se disfruta este camino, la vida empieza a tener más sentido y se vuelve un reto, lo que la hace mucho más apasionante y divertida. En este camino no recomiendo compararse con los demás, pero sí que recomiendo y deberías compararte contigo mismo y pasado un tiempo tienes que echar la vista atrás, tienes que ver cómo eras antes y cómo eres ahora y te puedo garantizar que esbozarás una sonrisa. Además de todo lo mencionado anteriormente, ¿qué beneficios he notado en este camino tan solitario? Cuando te conviertes en alguien disciplinado, puedes extrapolar esto a otras áreas de la vida y cuando te propones algo, te resulta mucho más fácil de conseguir. Personalmente voy al gimnasio de 4 o 6 veces por semana y juego al tenis al menos 2 veces, lo cual me mantiene en forma y también mantiene la mente despejada. Con la mentalidad del pasado hubiera sido imposible mantener ese hábito en el tiempo, porque me faltaba esa disciplina. Estoy segurísimo que si hubiese empezado a tope la primera semana y hubiese abandonado en la segunda o como mucho en la tercera.
Ahora no solo no abandono, sino que además cuando coincide que estoy viajando y no me encuentro en mi residencia habitual, me preocupo de buscar una alternativa para seguir haciendo deporte pase lo que pase. Véase buscar un parque cercano donde hay unas barras, un club de tenis cercano o simplemente un lugar donde poder salir a correr o a dar un largo paseo. También me ha ayudado a escalar mis negocios formando grandes equipos. Los negocios, por cierto, se escalan cuando te rodeas de gente extraordinaria. Créeme que el equipo lo es todo. En Vipin somos más de 30 personas y sin ellos no hubiera podido llegar hasta aquí. Pero para que esas 30 personas den el máximo de ellas, tú no tienes que dar consejos. Tú tienes que dar ejemplo. Cuando tu proyecto crezca y empieces a contratar a gente, va a recaer todavía más responsabilidad sobre tus hombros y tienes que estar totalmente preparado. Esto es como un barco. Si el capitán no es respetado, es muy probable que acabe habiendo un motín a bordo. Pues en las empresas pasa exactamente lo mismo. La gente vende su fuerza de trabajo y espera recibir algo a cambio, obviamente un salario, pero no acaba ahí. Tus trabajadores van a mirar hacia arriba y van a ver quién es su jefe y si es alguien a quien admiran o por el contrario, es alguien a quien desprecian. Cuando tú estás en tu versión Prime, se nota y se percibe en el ambiente. Ven que continúas remando, ven que sigues en primera línea de fuego, pase lo que pase, y esto es gasolina para tu equipo. Si por el contrario eres inconstante y titubeas, esto también se contagia en toda la organización y se convierte en una arma arrojadiza que va directa hacia el corazón de la empresa. Es fundamental ser disciplinado si quieres dirigir una empresa. No importa el tamaño de la misma, es totalmente necesario. Por otro lado, cuando consigues ser disciplinado, vas a sentir una enorme satisfacción interna. Esto ya es más filosófico, pero he notado una clara mejoría en mi estado de ánimo desde que soy una persona muchísimo más disciplinada. Sienta genial el no fallar, sienta espectacular conseguir cumplir tu misión cada día e irte a la cama con los deberes hechos. Todo esto genera una energía positiva que te va a dar una frescura que se va a transformar en dos cosas fundamentales. Lo primero, que te volverás una persona más creativa, con lo cual tendrás mejores ideas para poder aplicar a tu negocio y por tanto beneficiarlo. Estarás fresco y tendrás la mente despejada para cuando lleguen los problemas, que créeme que llegarán y es normal, afrontarlos desde la racionalidad y con una actitud lo más positiva posible. Y por último, y esto es algo que me ayudó sobre todo al principio de este camino, es buscar un ¿por qué? Antes de que lo digas, el dinero no creo que sea el mejor de los porqués. Me gusta ir más allá. A mí personalmente me ha ayudado mucho hacerlo por mi madre. Por demostrarle a mi madre que soy capaz de cualquier cosa y por hacer que se sienta orgullosa de mí. Sí, recuerdo el día que decidí emprender, que la llamé por teléfono y le dije: mamá, sé que estás preocupada porque me han despedido de mi quinto trabajo, pero a partir de hoy no voy a trabajar para nadie, voy a emprender por mi cuenta y jamás vas a tener que volver a preocuparte por el dinero. Al principio esta noticia fue un mazazo para ella, lo cual entiendo porque es normal, es un camino incierto y mi madre siempre ha querido un camino lo más seguro para mí porque se preocupa por mí. Pero el tiempo me ha dado la razón y bueno, a los hechos me remito. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, te recomiendo suscribirte al canal porque subo vídeos sobre e-commerce, Amazon FBA y emprendimiento. Un fuerte abrazo y a seguir remando. Chao, chao.